Bueno, pues nada, aquí estamos. Vamos a hablar de literatura. Soy Santiago Posteguillo, eh, escritor de novela histórica. Y bueno, pues este directo está pensado para también abrir la serie de talleres literarios en directo que os propone la editorial Planeta en estos días tan complicados que tenemos. Bueno, pues aprovechemos para hablar de literatura, para hablar de libros y para leer. Eh, bueno, me veréis distraído un poco ahora porque tengo... A ver, Nika, ven aquí. Nika, túmbate ahí, estate. Tumba. Vale, perdonad. Está lloviendo todo el día y no he podido sacar a Nika de paseo y es una perra que me hace mucha compañía y la pobrecita pues está un poco inquieta. Espero que esté tranquila. Voy a comprobar también el tema del sonido. Me están ayudando desde la editorial. Entonces voy a comprobar un momento que el sonido sea bueno y os voy a decir... vale, perfecto, el sonido está bien. Parece que todo está bien. Así que vamos allá con lo que os quiero comentar. Voy a abrirme aquí una presentación que yo tengo para que me ayude a mí de guía con las cosas que os quiero explicar. Vale, bien. Estamos hablando de... ahí lo tengo. Vale, estamos hablando de novela histórica. La idea del taller de hoy es explicar cómo se construye una novela histórica, o cómo construyo yo, mejor dicho, una novela histórica, y lo he subtitulado, ¿no?, Libros antiguos y viajes modernos. Porque ambas cosas nos van a hacer falta para hacer una novela histórica de este tipo. De este tipo que hago yo, de novelas de romanos. Así ambientadas en el Imperio Romano, etc. Voy a hablar aproximadamente durante 25 o 30 minutos y a partir de ahí ya atenderé vuestras preguntas e interactuamos más, veo qué aspectos os han interesado más o qué dudas tenéis y voy respondiendo a vuestras preguntas. Pero primero os quiero hacer un poco una introducción, ¿no?, sobre cómo hago yo una novela histórica sobre Roma. Mirad, cuando yo intento hacer una novela histórica sobre el Imperio Romano, tengo que hacer una parte de documentación muy importante. Sería francamente muy irresponsable por mi parte ponerme a escribir sobre Julia Domna, la emperatriz Julia Domna, por ejemplo, como he hecho con Yo Julia y Julia retó a los dioses, y no haberlo documentado muy bien antes. ¿Cómo construimos, ¿no?, el pasado histórico que queremos recrear? Tenemos que construir dos cosas, o reconstruir dos cosas: lo que conocemos, lo que pasó, y aquello que no conocemos. Me explico. Lo que conocemos se trata de los hechos históricos, y normalmente suele ser la vida pública de los personajes. Y lo que desconocemos a veces es la vida privada. Y esto lo trabajamos más con la ficción. Aunque en el caso de Julia, luego comentaré algunas cosas, su vida privada es tan importante que se cruza con la pública, ¿no? Pero digamos que esta es una distinción general. Así que, ¿cómo construimos los hechos históricos? ¿Cómo los reconstruimos? Tenemos que ir, por un lado, a ver libros antiguos. En el caso de Julia, de las novelas que hice de Yo Julia y Julia retó a los dioses, hubo una cosa que, además de las fuentes históricas clásicas, que ahora hablaré de ellas, hubo algo que me interesó mucho, y era saber si alguien había recreado la vida de Julia antes. Y solo encontré un caso de, supuestamente, un escritor, Michael Field, pero que resulta que no era Michael Field un escritor. Era el seudónimo que utilizaban dos escritoras victorianas inglesas, Catherine Bradley y Edith Cooper, para escribir sus obras de teatro y firmarlas con un seudónimo masculino, porque así se las publicaban. Y son las únicas autoras que en 1903 publican la única obra literaria que había antes sobre Julia Domna, titulada Julia, una obra histórica de teatro en inglés y en verso, muy bonita. Yo quería ver
un ejemplar de esta obra. Lo quería porque quería ver cómo otras personas habían recreado literariamente a Julia para valorar si me parecía interesante hacerlo así, para hacerlo diferente, para tomar ideas, para saber cómo se podía haber hecho. Solo quedan pocos ejemplares de esta obra de teatro. Están alguno en la Universidad de Cambridge, y como estuve hace un par de años como profesor invitado en la Universidad de Cambridge precisamente para dar clases en posgrado sobre literatura histórica, aproveché y fui a la biblioteca. Pero no puedes llegar a ese libro tal cual. Tienes que ir a una sección dentro de la biblioteca de la Universidad de Cambridge que se llama The Rare Book Section, la sección de libros raros. Se llama así. Y tienes que conseguir un permiso especial. Lo conseguí. Fui dentro, entregué la asignatura, ¿no? El código que había buscado por la red informática, con el catálogo de la biblioteca para que me dieran el volumen. Me lo dieron. Te dan, es un libro antiguo, como pueden ser libros como estos que tengo aquí, ¿no? Libros antiguos, pero ¿qué ocurre? Que cuando me siento y empiezo a hojear el libro, me doy cuenta que no es el libro sobre Julia Dobna escrito en 1903. Me vuelvo otra vez al mostrador, se lo digo a la bibliotecaria, lo comprueba y se da cuenta que llevo razón. Que aunque la asignatura coincide, el libro no es el de Julia Dobna. Y bueno, se pusieron, yo creo que hasta nerviosos, yo les vi sudando por la frente. ¿Un error de catalogación en la Universidad de Cambridge? ¿Puede ser esto cierto? El caso es que volvieron dentro, miraron en el archivo y en unos 15-20 minutos resolvieron el asunto y me lo entregaron. Y entregaron correctamente el libro que yo quería ver y pude ver cómo Edith Cooper y Catherine Bradley habían recreado la vida de Julia. No le di mucha importancia a esto al principio, pero luego pensé, fíjate, era una emperatriz, era una mujer. Solo de ella se acordaron 2 mujeres. Y cuando pido el libro, ni siquiera me lo dan porque no lo tienen bien catalogado. ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo nadie pedía un libro sobre la emperatriz Julia Dobna? ¿Desde 1903? Estas cosas que pasan con los libros antiguos a veces me motivan, porque a mí lo que me pasó ahí es que me dieron hasta más ganas de contar la vida de Julia. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que para construir lo que se conoce, vamos a utilizar un montón de información documental que hay que categorizar de alguna forma. Yo divido todos los documentos y libros que utilizo para documentar una novela sobre el Imperio Romano en fuentes primarias, secundarias y experimentales. Y voy a pasar un poquito a explicar a qué me refiero con cada una de ellas. Las fuentes primarias, obviamente, me refiero a las fuentes de aquellas personas que estuvieron allí, que lo vieron. Y, bueno, los romanos la verdad es que escribieron mucho y aquí tengo mucha información que me han dado y la verdad es que esto es un auténtico lujo. Porque incluso puedo tener algunas de esas fuentes primarias, de esos autores que estuvieron allí, que luego los puedo incorporar como personajes en las novelas. En la trilogía de libros que hice sobre Escipión, por ejemplo, estaba Plauto, que me daba muchísima información de cómo era la vida en la Roma republicana de la época de Escipión, y lo introduzco como personaje. En la época de Trajano, pues puedo utilizar poetas como Estacio, por poner un caso, o incluso el propio Plutarco, que aparezca por ahí. Y en el caso de Julia, de las 4 fuentes clásicas que tenemos que trataban sobre ella, 2, Herodiano y sobre todo Dion Casio, vivieron en su época. Y en las novelas Yo, Julia y Julia retó a los dioses, precisamente Dion Casio aparece como personaje en esas novelas. Todo esto es una de las primeras cosas que he de leer, las fuentes primarias, los personajes, los autores que estuvieron en aquella época y que nos contaron lo que ellos mismos vieron. Pero luego he de utilizar fuentes secundarias y en las fuentes secundarias vamos a tener que considerar fuentes modernas, actuales.
porque se siguen descubriendo nuevas cosas sobre los personajes de hace 1800 años o 2000 años. Por ejemplo, a mí me vino muy bien una biografía de una profesora, a ver, como yo he sido profesor invitado en la Universidad de Cambridge, cuando has estado en Cambridge ya no puedes mencionar la otra universidad famosa del Reino Unido. De hecho, en Cambridge, y esto es verdad, a la otra universidad la llaman The Other Place, el otro sitio. Y en la prensa de Cambridge sale, ¿no? En el otro sitio han descubierto tal y cual, ¿no? Se citan, pero es el otro sitio. Bueno, en el otro sitio estaba la profesora Bárbara Levick e hizo una gran biografía sobre Julia Domna al principio de los años 2000. Y puede añadir cosas, claro que puede añadir cosas sobre las fuentes clásicas, porque se han descubierto nuevos yacimientos arqueológicos, aparecen nuevas estatuas, nuevas efigies. Esas estatuas, esas efigies nos aportan más información sobre esos personajes que queremos o que estamos estudiando. Simplemente por poner un ejemplo, en el caso de Julia, aparecen nuevas monedas. Y vemos, porque se acuñaron muchas monedas con la efigie de Julia. Y entonces en esas monedas de oro y plata podemos encontrar información a través de las inscripciones que hay grabadas en esas monedas. Así podemos aprender que la emperatriz Julia llegó a recibir los títulos de madre de los césares, madre de los emperadores, madre de los ejércitos, madre del senado y hasta madre de la patria. Y eso lo tengo en las monedas. Eso lo recoge la profesora Levick en un libro nuevo, y de esa forma tengo información obtenida en los años 2000, en el siglo XXI, y la junto con la información que he recibido de mis fuentes clásicas. Ahora bien, ¿hay problemas con la documentación? Sí. La documentación no es algo mágico y maravilloso que simplemente tú vas leyendo, acumulando datos y de pronto todo es perfecto y ya está, y lo cuentas. No, la documentación plantea problemas. A saber, yo tengo identificados cuatro problemas bastante frecuentes. Uno es contradicciones. Las fuentes clásicas más de una vez se contradicen. Si tú lees, por ejemplo, lo que Aurelio Víctor o, por ejemplo, el compendio de textos de la Historia Augusta, todo esto escrito en los siglos III y IV después de Cristo, lo que nos cuentan sobre la emperatriz Julia Domna, la esposa de Severo, vamos a ver que la tratan pues de una mujer, digamos, muy frívola y que no era fiel a su esposo. En cambio, si vas a las fuentes más próximas a su época, Herodiano y Dion Casio, que he mencionado anteriormente, lo que me doy cuenta es que plantean una mujer íntegra, una gran matrona romana, fiel a su esposo, gran estadista. Entonces, ¿cuál de esas fuentes me está diciendo la verdad? Este es un problema habitual. A veces es el punto medio y a veces es evaluar, según de qué o de quién estemos hablando, qué fuente es más fiable. Mirad, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que a Julia, como era de origen sirio, no les gustaba una mujer oriental cerca o en el centro del poder de Roma a muchos romanos, en particular a la élite romana. ¿Por qué? Porque desde Cleopatra, otra mujer oriental que, digamos, mareó, enamoró a los grandes líderes de la Roma de su tiempo, Julio César y Marco Antonio, desde entonces las élites romanas siempre veían con auténtica prevención y miedo, ¿no?, que otra mujer oriental se acercara al poder. Así que, si miramos las fuentes clásicas, de las cuatro que he hablado, resulta que Aurelio Víctor y la Historia Augusta están escritos desde Occidente, desde el occidente del imperio, desde la parte más próxima a la ciudad de Roma. Es decir, con más posibilidades de ser xenófobas y de no aceptar lo de una mujer oriental en el gobierno de Roma. Mientras que Dion Casio y Herodiano, que estaban allí mismo y que eran testigos coetáneos de Julia, son de origen oriental.
ambos escritores, ambos autores proceden del oriente del imperio. Y entonces no tienen esa visión xenófoba hacia Julia. Y yo creo que ahí la tratan con más ecuanimidad. Entonces, cuando tenemos contradicciones de las fuentes, tenemos que considerar cada una de las fuentes y en base a eso decidir qué fuente nos puede parecer más fiable. A ver, que esto pasa absolutamente igual ahora. Si en el año 2122 alguien quiere escribir sobre lo que está ocurriendo ahora en España, por ejemplo, y va a distintos medios de prensa, va a encontrar formas diferentes de referir la realidad. Y esto es algo que sigue ocurriendo. O sea, que lo de las contradicciones en las fuentes, no pensemos que sea solo algo del mundo antiguo, que eran muy subjetivos. Esta subjetividad sigue estando hoy día. Las contradicciones, entonces, es uno de los problemas que encontramos en las fuentes, pero hay otros. A veces yo me he encontrado con el problema de la sobredocumentación. Eso me pasó con Escipión y con Trajano. Hay mucha información y una labor del novelista es ir filtrando la información para no volcar todo aquello que tú has aprendido en una novela que entonces transformas en un ensayo y le rompes el ritmo narrativo. Eso no puede ser. Es cierto, no obstante, que en el caso de Julia, al tratarse de una mujer, no hay tanta documentación. De hecho, he tenido que trabajar mucho más para poder documentar a Julia si lo comparo con lo que tuve que hacer para documentar a Escipión o a Trajano. Porque ni en Aurelio Víctor, ni en Dion Casio, ni en Herodiano, ni en la Historia Augusta hay un solo capítulo que se titule Julia Domna. Para nada. Tengo que leer los capítulos titulados Septimio Severo y ahí buscar referencias a la esposa. O ver los capítulos titulados, por ejemplo, dejadme pensar, Caracalla o Geta, y ahí encontrar referencias a la madre. Y ahí, juntando las referencias a la madre y a la esposa, construir yo mi información sobre Julia. O sea que en el caso de sobredocumentación no es algo que ocurra tanto cuando investigamos sobre una mujer del mundo antiguo. ¿Qué otro problema podemos encontrar? Vacíos históricos. Hay más de una vez que a veces no encuentras información sobre un dato o sobre un personaje. Esto por un lado es un problema, no tienes suficiente información para saber qué ocurrió, pero es sobre todo un problema para los historiadores. Y es el trabajo de los historiadores buscar, y de los arqueólogos, ¿no? Buscar rellenar esos vacíos del pasado. Pero en el caso del novelista es distinto. Porque en el caso del novelista, el vacío histórico puede ser la oportunidad para la creación literaria. Fijaos, cuando encuentro espacios donde hay un año, por ejemplo, en la vida de un personaje que no se sabe lo que ocurrió, tengo dos opciones: hacer una elipsis o contar yo lo que creo que pasó, haciendo hipótesis probables. Cuidado, con mucho cuidado de que después encaje bien lo que yo añado con lo que sabemos que ocurrió. Pero el vacío histórico entonces no es un problema para el escritor tanto como una oportunidad. Y luego tenemos el tema a veces de la inverosimilitud. ¿A qué me refiero con la inverosimilitud? Me refiero a que en la realidad pueden pasar cosas que nos parezcan increíbles. Esto pasa ahora, pero también pasaba antes. Quiero decir, si pensamos en lo que nos está ocurriendo ahora, si yo hace un mes les hubiera dicho que íbamos a estar todos en casa para de esta forma poder evitar el contagio del coronavirus y que de esta forma íbamos a tener que estar recluidos en nuestra casa, confinados una serie de semanas
Esperemos que pronto pase todo esto y seguro que pasará pronto y salimos adelante de todo esto. Pero si yo les hubiera referido todo esto, probablemente hace un mes nadie me habría creído. Ni yo mismo me habría creído. Pero luego llega la realidad y la realidad se permite ser todo lo inverosímil e increíble que uno quiera. ¿Pero qué ocurre con una novela? A la novela le pedimos credibilidad. La novela tiene que ser creíble, tiene que poder ser verosímil. Fíjense, les voy a poner un ejemplo de novela de romanos, de película de romanos. La famosa película de Hollywood dirigida por William Wyler en 1959 con Charlton Heston. Ya saben que estoy hablando de Ben-Hur. Bien, con todos tenemos en mente, yo creo, y el que no la haya visto, por favor, que aproveche este tiempo para verla. Pero vamos, seguro que la habéis visto todos o la mayoría de los que me escuchéis. La película Ben-Hur, la gran carrera de cuadrigas. Pero esa carrera de cuadrigas, el escritor Wallace no la sitúa en Roma, la sitúa en Jerusalén. Y allí, en Jerusalén, pone el mayor circo romano que uno se pueda imaginar. De hecho, lo que hace es recrear muy bien un circo romano. Circo, recuerden que sería ese gran hipódromo, esa gran pista, donde los aurigas corren con las cuadrigas en estas competiciones de carreras. ¿Pero qué ocurre? Había un hipódromo de esas dimensiones en Jerusalén en la época, en la primera mitad del siglo I después de Cristo, en Jerusalén. De hecho, podría reformular la pregunta y ser aún más genérica. ¿Había algún hipódromo en esa época en Jerusalén? No lo han encontrado los arqueólogos. No lo había. Se lo inventó el escritor. Pero resulta verosímil. Y nadie lo ha cuestionado. No se cuestionó porque es una novela de hace muchos decenios y entonces no se ha cuestionado esa credibilidad. Pero cuidado, porque si Santiago Posteguillo en el siglo XXI se inventa un circo romano, un anfiteatro o un teatro en una ciudad del Imperio Romano en una fecha en la que ese edificio no existiera, ¿cuánto tiempo tardaríais en enviarme mensajes a la web, en escribirme por las redes sociales y decirme, señor Posteguillo, que esto no puede ser, que usted se ha inventado? Porque hoy día la exigencia que hay con el rigor histórico en las novelas históricas es mucho mayor, porque también hay más acceso a la información. Y me parece muy bien, porque tampoco Wallace, cuando escribía Ben-Hur, tenía posibilidad de documentarse tanto como puedo tener yo hoy día, donde además de libros puedo recurrir a la red y encontrar aún más información. La información de la red siempre hay que cotejarla luego, ¿no? Pero hay mucha información. Así que hay que buscar que lo que uno cuenta en la novela sea verosímil. Pero la documentación plantea el problema, y con esto voy acabando y empezaré a atender vuestras preguntas, de que a veces nos dicen que ocurrieron cosas absolutamente increíbles. Bueno, algunas cosas absolutamente increíbles, como por ejemplo, en Y Julia retó a los dioses, hay un momento donde lo que vamos a tener es una boda, unas bodas de sangre auténticas, brutales, que recuerdan alguna escena de Juego de Tronos, según me han dicho algunos, ¿no? Esto me recuerda que en la Feria Internacional del Libro de México conocí a George Martin, el autor de Juego de Tronos, y estuvimos departiendo unos minutos. Me pareció una persona muy accesible y muy agradable. Me acuerdo que me pregunta, ¿y tú qué haces? Y digo, yo hago lo que tú, pero con romanos.
y histórico, ¿no? Y bueno, nos estuvimos riendo con eso y fue un momento simpático, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor escenas que aparecen en Juego de Tronos, que vienen de la imaginación de George Martin, resulta que han ocurrido en la historia. Pero yo sé que cuando las inserto en una novela histórica, como por ejemplo Y Julia retó a los dioses, más de uno pueda pensar que Santiago Posteguillo está empezando a inventarse las cosas, o que ha visto Juego de Tronos, se ha emocionado, se ha venido arriba y se ha inventado algo. En esos momentos en mis novelas observaréis que introduzco al final de ese episodio una cita clásica en latín o griego que luego traduzco, para que se vea que eso no es invención de mi mente, sino que viene en las fuentes clásicas que he estado utilizando. Y de esta forma, reuniendo toda esta información sobre el pasado, combinándola con la información que también se obtiene y que se escribe en los tiempos actuales, es como yo voy documentando una novela como esta. Me doy cuenta que no he hablado de los viajes. Solo un apunte muy breve y paso a vuestras preguntas. ¿Es necesario viajar a los espacios que vas a recrear en una novela? A ver, necesario no es, pero ayuda. Necesario no es, porque gente como Emilio Salgari y todas sus grandes novelas sobre los mares del sur y sus piratas, etcétera, etcétera, y Malasia, Emilio Salgari lo más que cruzó en barco fue el Adriático, y una vez. Y sin embargo, parece que haya estado navegando por el mundo toda la vida. En el caso de la novela Drácula, de Bram Stoker nunca estuvo en Rumanía, en Transilvania. Bram Stoker se documentó en la biblioteca del Museo Británico y en la biblioteca de Whitby, su ciudad, la ciudad donde él vivía, y de hecho es allí donde él encontrará en un libro el nombre Dracul, y ahí encuentra que Dracul significa alguien muy inteligente o el diablo, o ambas cosas juntas. Todos sabemos que el diablo normalmente suele ser una criatura inteligente. Y cambiará el título de la novela. Y de Drácula, no se llamaba Drácula, la novela Drácula. La novela Drácula se titulaba The Undead, el no muerto. O la no muerta, porque en inglés hay una marca género. Y el conde se llamaba el conde vampir. La novela era buena, pero esto no lo tenía bien. Cuando él vio esa palabra Drácula, él cambió todo el título de la novela, donde ponía el no muerto, la no muerta puso Drácula. Y cada vez que ponía conde vampir, conde Drácula. Bueno, le dio un toque. Y todo esto sin viajar allí. Es decir, puedes hacer grandes obras. Era mucho más difícil viajar en el siglo XIX a una Rumanía, Transilvania, con las no muy buenas comunicaciones del siglo XIX. O sea que todo esto se entiende más. El que fuera más difícil viajar. Se pueden hacer grandes obras sin viajar a los espacios, estos donde ocurre la acción de nuestras novelas. Pero a mí personalmente, ir al muro de Adriano, donde en Britania, al norte de Inglaterra, donde tantas cosas le pasan a Julia, o ir a navegar por el Nilo, ver un atardecer en el Nilo, tal cual lo vio Julia, a mí me carga emocionalmente para luego relatar esas escenas, yo creo, con mayor intensidad. Así que tanto la documentación como, en la medida de lo posible, los viajes ayudan al escritor de novela histórica a crear sus novelas históricas. Y ahora voy a ver qué preguntas me habéis estado enviando. Vamos a ver algunas preguntas. Vamos a ver, preguntas. A ver. Vale, os agradecéis esta conferencia. Vale, preguntas. ¿Qué te gusta más en el proceso de documentación
o el de escritura? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué me gusta más? A ver, yo soy novelista. Lo que más me gusta es escribir, de largo, siempre. Ahora bien, hay momentos cuando estás haciendo la documentación, los que yo llamo los regalos de la documentación sorpresa, que es cuando estás buscando información sobre algo y te aparece una cosa sorprendente que no tenías tú ni en la imaginación y que te dicen que ocurrió. Y eso es un momento de absoluta iluminación porque dices, qué maravilla que esto pudiera pasar, vamos a incorporarlo a la novela. Entonces hay momentos muy, muy especiales de la documentación y muy bonitos. Pero lo que yo más disfruto siempre es la escritura. Es lo que más me motiva a mí. Vale, vas a escribir ensayos, más ensayos ya, como La sangre de los libros, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, o El séptimo círculo del infierno, que son esos 3 libros de relatos que he escrito sobre la historia de la literatura. Que por aquí tendré, por ahí arriba tengo algún ejemplar. Me gustaría hacerlo. Yo he disfrutado mucho haciendo estos libros, que son en gran medida, de alguna forma, como yo doy las clases en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparto docencia desde hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos. El caso es que sí que me gustaría volver a hacer más libros de relatos sobre historia de la literatura, pero no me da el tiempo para todo. Entonces, acabo de sacar Y Julia retó a los dioses, el desenlace de la historia de Julia, y yo ya estoy trabajando, documentando y empezando a escribir otra novela histórica sobre la antigua Roma. Y antes compatibilizaba la docencia en la universidad, escribir una novela sobre Roma, con hacer estos libros de relatos. Pero es que ahora estoy haciendo los guiones de una serie de televisión documental y con ficción que se va a titular El corazón del imperio, que espero que se estrene en Movistar. Se iba a estrenar en Movistar a final de este año, por las circunstancias tan especiales en las que nos encontramos. Hemos retrasado y el estreno será en el 2021. Pero yo estoy trabajando ahora sobre esos guiones. Está Israel del Santo, el director, en Madrid, también en su casa, trabajando con los guiones. Él trabaja con sus guionistas un episodio, me lo envía por correo electrónico, yo lo abro aquí en casa y lo reviso todo, le hago comentarios, añadidos, sugerencias y se lo vuelvo a enviar y así estamos, ¿no? Enviándonos uno de ida y vuelta los guiones. Entonces estamos trabajando sobre esos 6 episodios. Yo ahora mismo estoy revisando el segundo episodio, sé que él está trabajando con el tercero. Entonces lo que quiero decir es que no me da el tiempo para más. Entonces ahora de momento he aparcado estos libros de relatos porque estoy haciendo estos guiones para esta serie de televisión que yo creo que puede ser muy entretenida y muy bonita, El corazón del imperio, sobre las mujeres en la antigua Roma. Más preguntas tenemos aquí. A ver. Vuelvo a buscarme más preguntas. Aquí tenemos. ¿Para cuándo? Vale. ¿Para cuándo una novela sobre Cleopatra? De ahí sí que habrá mucha documentación. Sí, con Cleopatra pasaríamos quizá al problema ese de la sobredocumentación, ¿no? Que hay mucha información. También hay mucha leyenda. Y también se ha escrito mucho sobre ella. Y hay novelas sobre Cleopatra. Es algo que tengo que pensarme muy bien, porque estos personajes históricos muy conocidos, o bastante más conocidos, requieren buscar un tratamiento que sea original. Y no descarto alguna vez escribir sobre Cleopatra, pero me lo he de pensar bien. A ver, Carlos Vaquero me pregunta ¿cuál es mi opinión sobre Escipión? Bueno, mi opinión sobre los 3 grandes protagonistas que he tenido en mis novelas históricas, Escipión, Trajano y Julia Domna,
pues es buena. ¿Qué os voy a decir? Es una opinión buena. Porque yo me pienso mucho sobre qué personaje voy a escribir. Porque sé que voy a pasar bastantes años con ese personaje. 6 con Escipión, 7 con Trajano, 4,5 con Julia. Entonces, como sé que voy a pasar mucho tiempo con ese personaje, yo tengo que admirar a ese personaje. De Escipión, admiro su nobleza. De Trajano, su ejemplaridad. Y de Julia, su tenacidad. Entre otras muchas cosas admirables que cada uno de estos personajes tiene. A ver, Ángel Flores, me preguntas que si soy tan buen escritor como profesor. Bueno, sería más bien, ¿no? Si soy tan buen profesor como escritor o no, bueno, no lo sé. Yo intento hacerlo todo lo mejor que sé. Intento, como habéis visto, documentar muy bien las novelas históricas. Otro día podemos hablar de la parte de imaginación, cómo estructurar luego, cómo contar la novela, cómo construir el relato desde el punto de vista de la ficción. Entonces, tanto la documentación como esa parte de ficción lo intento hacer lo mejor posible. Y las clases también lo intento hacer lo mejor posible, pero esa pregunta de si soy tan buen profesor o no, eso habría que trasladárselo a mis estudiantes. Yo creo que en general tengo una buena relación con ellos y a mí sí que tengo que decir una cosa, es que yo siempre he entendido que la buena docencia es bidireccional y yo siempre estoy aprendiendo de mis estudiantes, porque cuando estás con gente joven, inteligente, que se lee todas las lecturas que tú le estás sugiriendo, siempre no hay año en el que no tenga comentarios por parte de ellos sobre novelas o textos que he trabajado durante mucho tiempo en el que me descubren algún aspecto que yo no había pensado. Y eso siempre me sorprende y me conmueve y me hace aprender. Vamos a ver. Voy a buscar otras preguntas. Un momento. Y abro más preguntas. Veamos. Dicen por aquí... el día que cojan tus novelas para hacer películas será, bueno, utiliza un calificativo positivo, algún proyecto, vale, algún proyecto sobre todo esto del cine. Sí que hay un proyecto importante para intentar llevar la trilogía de Escipión al cine, no al cine, a serie de televisión. Yo creo que, de hecho, estas sagas de novelas, sean ya las de Escipión, las de Trajano o ahora las de Julia, se prestan mejor al formato de serie de televisión. Porque, si lo pensamos bien, es tanta la información, tantos los acontecimientos que se narran, es tanto el texto que hay que transformar en material audiovisual, que sin duda alguna yo creo que una serie de televisión es el formato ideal. Entonces, trabajamos para hacer una serie de 3 temporadas, una temporada por volumen, en el caso de Escipión. Y sí que me consta que hay algunos contactos para hacer alguna serie de televisión sobre Julia, que yo creo que sería ya la forma de cerrar el círculo perfecto de este paralelismo que empecé con Graves, Robert Graves, que hizo esas maravillosas novelas Yo Claudio y Claudio el Dios. Yo he hecho las novelas Yo Julia y Julia retó a los dioses. Y al final de los años 70 del siglo pasado, 1978, 79, yo creo que es cuando la BBC inglesa rodó la serie de televisión Yo Claudio, que para mucha gente de mi generación es absolutamente, y de otras muchas generaciones, un recuerdo fascinante, ¿no? De ver esta serie. Es una serie, de hecho, que yo todavía utilizo con mis estudiantes en la universidad. Cuando les hablo de adaptaciones al cine o a la televisión, lo que hacemos es que leemos el principio de Yo Claudio, de I Claudius en inglés. Mis clases en la universidad son en inglés porque estudian estudios ingleses, leemos literatura inglesa. Entonces leemos
el primer capítulo de Yo Claudio, y luego les digo que tienen que, claro, hacer un trabajo de mentalización, de olvidarse de Gladiator, que es un gran espectáculo visual, es una gran película, pero claro, en la época cuando se rueda Yo Claudio como serie de televisión, no se dispone de estos medios, ¿no? Entonces les digo, pensad que vais a ver como teatro filmado. Y lo que ocurre es que como el guión es tan potente, la historia de la dinastía Julio-Claudia es tan impresionante, y los actores, desde Derek Jacobi hasta John Hart, por ejemplo, haciendo de Calígula, son tan buenos que a los chavales de 20 años les encanta la serie Yo Claudio. Y sinceramente sí que pienso que se podría hacer una magnífica serie sobre Julia, con el material que hay en Yo Julia y Julia, Reto a los Dioses. Y vale, ¿qué tal a ver, un momento. ¿Y qué tal le ha salido la verosimilitud en el terreno mitológico? Vale. De la última novela. ¿Dónde está la documentación para eso? Vale. Vamos a explicar esto. Para los que todavía no hayan leído en Julia Reto a los Dioses, la novela no abre los primeros capítulos con Julia, sino que abre con los dioses. Es decir, he hecho una novela histórica, pero rodeada de un marco mitológico. Cuidado que esto no es tan nuevo, porque esto, lo que estoy haciendo, antes hablábamos de mis libros de relatos sobre historia de la literatura. Esto que he hecho de mezclar mitología e historia es un guiño ¿a quién? Al gran Homero. Es lo que hace Homero en por ejemplo, la Ilíada y luego en la Odisea. ¿La Ilíada qué es? La Ilíada, en gran medida, se podría considerar una recreación histórica. Porque Homero, siglos después de cuando ha tenido lugar la guerra de Troya, nos cuenta la guerra de Troya. Lo que hace es que, aparte de contar los hechos históricos, o parte de los hechos históricos, porque también añade cosas, de la guerra de Troya, introduce a los dioses como personajes. Júpiter, en su caso con la terminología griega, Zeus, Atenea, etcétera. Yo tenía un problema al hacer la novela Y Julia Retó a los Dioses. Llegaba al final del personaje. Al llegar al final del personaje, y ahora explico lo de la documentación sobre la parte mitológica, que es la pregunta. Al llegar al final de cualquiera de los personajes que he recreado, sé que llego a un momento triste, a un momento anticlimático. ¿Por qué? Porque el personaje va a terminar, va a desaparecer. Y claro, lo que yo no quiero es que el lector salga de una novela mía triste. No ese es el mensaje que yo quiero transmitir. En el caso de Escipión, se me ocurrió la posibilidad de añadir que su hijo, como en efecto fue el caso, entraba en el Senado y se enfrentaba con sus enemigos políticos, con los enemigos políticos de su padre, de Escipión, en este caso contra Catón, y destrozaba en el Senado a Catón. Y entonces eso, aunque el personaje hubiera terminado, uno se queda pues más satisfecho, ¿no?, al salir de la novela, y a mí me gusta eso, a mí me gusta que la gente se lo pase bien en mis novelas. Pero claro, hago novelas históricas y los personajes históricos nacen, viven, en mi caso normalmente gobiernan y mueren. Con Trajano también tenía que llevarlo al final. Ahí busqué historias secundarias que compensaran el final de la vida de Trajano. Y con Julia, ¿cómo explicar que la gran victoria de Julia es prácticamente post-mortem? El conseguir que, más allá de su vida, desaparecida ella de Roma, su dinastía continúa en el poder, pese a que todo se ha prácticamente conjurado contra ella y su familia. Podría haber simplemente acabado con el personaje y seguir unos años más para explicar eso. Pero qué pena al seguir hablando de la vida de Julia o de la vida de la familia de Julia sin Julia. Y es cuando pensé, ¿y si seguimos esos años más para explicar esa victoria de la dinastía de Julia
sobre sus enemigos, pero Julia sigue apareciendo. Porque Julia, ¿cómo podría aparecer? Tendría que ser, claro, no obstante, de una forma congruente con el mundo romano que estoy retratando. ¿Y los romanos en qué creían? Los romanos creían en el reino de los muertos, en el Hades. Los romanos creían en muchos dioses, en el panteón romano, en Júpiter, en Vesta, en Minerva. ¿Y si la novela empezara con los dioses, aparecieran intermitentemente y la novela terminara finalmente, precisamente, saltando del reino de los muertos y Julia en el reino de los muertos y lo que está pasando entre nosotros, o estaba pasando entre nosotros en el reino de los vivos en el Imperio Romano? Eso me permitía darle y Julia retó a los dioses ese final épico que yo creo que el personaje de Julia Domna merecía. Para documentar toda esta parte mitológica, pues evidentemente tengo que ir a las fuentes clásicas donde se nos habla, ¿no?, de mitología. ¿Y ahí qué fuentes tenemos? El propio Homero. De hecho, me he divertido bastante reproduciendo o arrastrando las rencillas entre dioses de la Ilíada y la Odisea a y Julia retó a los dioses. Porque Minerva sigue enfrentada a Neptuno como estuvieron enfrentados, por ejemplo, en la Odisea. Minerva Atenea, defendiendo a Ulises, a Odiseo, Ulises, y Poseidón, Neptuno, atacando precisamente a Odiseo, Ulises. Y además he tenido la enorme ayuda de Julita Grau, una catedrática de griego clásico retirada, que me ayuda muchas veces en mis novelas y que me ayudó en particular con mucha insistencia en esta parte mitológica, para que precisamente no hubiera incongruencias entre lo que los romanos pensaban de sus dioses y lo que yo estoy retratando en la novela Y Julia retó a los dioses sobre los dioses. Vamos a ver alguna pregunta más y tendremos que empezar a pensar en ir terminando, porque vamos a ver. ¿Qué crees que pensarán tus personajes si despertaran ahora, no? Pues hombre, yo lo que me gustaría que pensaran es que he intentado al menos hacerles justicia. Y más vale que piensen eso, porque por ejemplo, alguien como Julia, como pensara que lo he hecho mal, no creo que me fuera a ir muy bien. Así que quiero pensar que Julia, allí donde esté, le parezca razonablemente bien lo que he hecho al recrear su historia. Ahora me preguntan, Gust Cuevas me pregunta, ¿tiene pensado escribir sobre otro periodo histórico? Vale, alguno, ¿no?, diferente, que no sea Roma. Sí que tengo pensados otros periodos históricos que me interesan y me gustan. Y he reunido información y tengo por ahí toda una estantería sobre otro siglo diferente. Y ando pensando, ¿no?, en hacer algo distinto. Pero se me van cruzando personajes de Roma y claro, mi velocidad de escritura da para lo que da. Yo empecé, siempre he estado escribiendo, pero me centré en recrear el mundo romano. Empecé en el 2003, estamos en el 2020, llevo 17 años centrado en el Imperio Romano y solo he llegado al siglo, bueno, a principios del siglo III. Pero claro, a esta velocidad voy a tardar en salir del Imperio Romano. Y, por otro lado, a veces me entran tentaciones de hacer algún flashback y de repescar algún personaje que creo que merezca la pena. En fin, no lo sé. Sí que tengo interés y me gustan muchísimos otros periodos históricos, pero no sé si saldré alguna vez de Roma. Habrá que ver. Mi impresión sobre Aníbal, me preguntan. Pues mi impresión sobre Aníbal es buena.
De hecho, yo siempre he insistido muchas veces que la trilogía de Escipión nunca la escribí contra Aníbal. Porque de hecho Escipión y Aníbal llegan a sentir admiración mutua el uno por el otro. Se sienten como grandes oponentes. Pero realmente los enemigos, tanto de Escipión y de Aníbal, los tienen a su espalda. Son esos traidores que tanto en Roma como en Cartago tuvieron que sufrir los dos. Así que mi opinión sobre Aníbal pues es buena. A ver, César Augustus, buen nombre, César Augustus, me pregunta, ¿puede ser Séneca un personaje? Séneca, hombre, Séneca es alguien especial. Séneca es un tío muy, muy interesante. De hecho, durante el gobierno de Nerón, yo diría que hay dos épocas del gobierno de Nerón. En la primera parte en la que se deja asesorar por Séneca, y Nerón gobierna razonablemente bien. Y luego, claro, ya cuando Nerón le ordena a Séneca que se quite la vida y Nerón se queda solo, pues ya la cosa es el Nerón que pasa a la historia, ¿no? Ese Nerón errático, por decirlo de forma suave. Séneca es una persona muy interesante, sí. Hay tantos personajes interesantes, ¿verdad? No lo sé, tengo que pensarlo. Tengo que pensar si trabajaré sobre él o no. Vamos a ver aquí alguna otra pregunta más, porque se nos va acabando el tiempo. La verdad es que estoy muy a gusto, pero a ver algunas preguntas más. Juanan de la Villa pregunta, ¿alguna vez has empezado a escribir o documentarte sobre un personaje y lo has abandonado porque no te llenaste? Sí que pasa. Pasa a veces que sobre todo, claro, cuando estoy terminando una serie de novelas sobre un personaje, ya voy buscando y empiezas a leer sobre uno, sobre otra, y dices, hombre, está bien, pero no, me falta, o no me identifico, no me conmueve, no me emociona, aunque a lo mejor ese personaje puede haber hecho cosas fascinantes, pero algo me falta. Sí, eso pasa. He de llegar a enamorarme del personaje de alguna forma. Rafa Perestrello me dice qué libros sobre romanos nos recomendarías. Bueno, libros sobre romanos, a ver, pues hay muchos. Tendría, por ejemplo, que mira, por ejemplo, este libro está muy bien y es poco conocido. Me preguntabais además antes sobre el tema de los dioses y toda la vida religiosa. Mira, este es un libro de la Universidad Oberta de Cataluña, Vida religiosa en la antigua Roma. Está muy bien hecho, por poner un ejemplo. Este es un muy buen libro sobre la vida religiosa de Roma. Luego, por ejemplo, a ver, es que este está en inglés. Sí que hay libros que a mí me han interesado mucho. Estoy pensando, bueno, está toda esta serie de Osprey. Vale, toda la serie, esta no es la de Osprey. No, este no me vale. Pero vamos, hay montones. A ver, este otro, no, ando buscando libros que a mí me han gustado. Mira, de Trajano, por ejemplo. De Trajano está muy bien, que aquí todavía lo tengo con apuntes y todo, ¿no? De Ariel, de José María Velázquez, esta biografía. Esta está muy bien, por ejemplo. Por mencionaros algunas cosas. Pero vamos, también están bien todos. SPQR, que sacó hace no mucho tiempo la editorial Crítica, escrito por Mary Beard, ¿no? Podría ser otro buen libro como introducción a Roma. SPQR de Mary Beard, y publicado en España por la editorial Crítica. Veamos ahora algunas preguntas más y ya estamos acabando.
¿hasta qué punto considera fundamental una buena historia de amor en la novela histórica? A ver, habría un gran escritor francés que le agobiaba mucho un personaje joven de su época que le iba diciendo, maestro, maestro, yo es que sé escribir, lo que pasa es que me falta una buena historia. Y se lo dijo todos los días y el escritor acabó harto, se giró un día y le dice, mira, te voy a decir una historia. Anota. Un hombre ama a una mujer. Ahora, si eres un buen escritor, harás una gran novela. Y se fue. Una gran historia de amor siempre funciona. En mis novelas los personajes se enamoran. Y en el caso de Julia, está enamorada de su esposo, en Yo Julia, y en Y Julia retó a los dioses. Cuando todo está en contra de Julia, emerge una historia de amor con un jefe del pretorio. No vamos a contar más, pero digamos que más de una lectora me ha pedido el número de WhatsApp de ese personaje porque quiere un hombre como ese, pero creo que me va a resultar difícil dárselo, ¿no? Pero de verdad que sí que hay otra gran historia de amor y de lealtad, de amor leal más allá de la muerte, entre Julia y uno de los personajes de la novela Y Julia retó a los dioses. Y la verdad es que estamos llegando al final. Yo espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis podido de alguna forma, no sé, ver cómo un novelista histórico construye una novela sobre la antigua Roma. Vale, me pregunta el periodista Xavi Allén de La Vanguardia, me está preguntando a ver si una vez publicada una novela aparece un dato histórico o detalle nuevo, ¿has introducido cambios en posteriores ediciones? Vale, vamos a ver. Esta es una pregunta muy buena, porque, claro, como comentaba al principio, ¿no? Siguen apareciendo nuevos datos del mundo antiguo. La verdad es que no lo he hecho nunca. Y esto me recuerda a una anécdota de la escritora Alice Munro, una escritora canadiense especializada en relato corto que le dieron el Premio Nobel de Literatura hace unos años. Y ella decía que al principio releía sus libros, los marcaba y los corregía. Y luego se dio cuenta que qué sentido tenía eso si había otras muchas ediciones de sus libros que estaban ya por ahí, donde esas correcciones no iban a estar. Y a mí eso me hizo pensar, porque yo me cogía novelas mías anteriores y te dan ganas si relees de, pues ahora esto lo cambiaría, ahora esto lo diría de otra forma. Pero yo creo que no tiene sentido. La novela ya ha llegado a manos de los lectores. Esa es la novela que les ha gustado. No la vamos a tocar. Entonces, Xavi, no. Yo no cambio nada ya una vez la novela está publicada. Corrijo errores ortotipográficos, eso sí, ¿no? Si hay erratas y todo eso, eso sí que procuramos pulirlo. Pero no me gusta cambiar nada, y menos algo de contenido, aunque hayan aparecido datos nuevos, ¿no? Pero la pregunta es muy buena, porque a veces sí, uno la tentación la tiene. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero de verdad que os haya interesado. Recordad que la Editorial Planeta os ofrece varios martes a partir de ahora más talleres literarios con grandes autores de la editorial, y estoy seguro que pueden ser unos ratos espero que sean unos ratos entretenidos, ¿no? Y cuidaos todos mucho. De esto saldremos y volveremos a recuperar la vida que teníamos. Cuidaos todos mucho. Hasta pronto.